te exaltamos, Dios nuestro, el Dios que se levanta en las tormentas. Mi Señor, gracias por tu gran milagro, extender tus manos y levantar a tus hijos que confiamos y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Ahora deseo compartir con todos ustedes el mensaje de Dios para el año 2024. Él me ha dado este mensaje y si caminamos en este mensaje, si seguimos en obediencia a lo que Él dice, pues nuestro Señor nos bendecirá, nos guardará. Desobedecer ese mensaje traería funestas consecuencias. El mensaje se titula así: seré árbol plantado y no zarza que deja. Seré árbol plantado y no zarza que deja. El mensaje se desprende de la profecía de Jeremías, capítulo 17, verso 5 dice: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dios nos presenta un contraste. El contraste entre la zarza y el árbol. Versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es como una perdiz que empolla huevos que no puso. En la mitad de la vida las perderá y al final se mostrará como un insensato. Trono glorioso, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No falta quien me pregunte: ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ya. Pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor. Tampoco he deseado que venga el día de la calamidad. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. No seas para mí un motivo de terror, tú eres mi refugio en tiempo de calamidad. No me pongas a mí en vergüenza, avergüénzalos a ellos. No me llenes de terror a mí, aterrorízalos a ellos. Envíales tiempo de calamidad, destrózalos y vuelve a destrozarlos. Para enseñar sobre el mensaje que tiene esta palabra de Dios para nosotros hoy, para este año nuevo, voy a enseñarte un video. Míralo, por favor. Ok, ¿qué pudiste observar allí? Ese es un cultivo de uvas y después se convirtió en una zarza, como la profecía que estamos leyendo
de Jeremías en su capítulo 17. Misma tierra, mismas condiciones. Entonces nos viene la pregunta, ¿por qué? Un cultivo lleno de frutos, un cultivo promisorio y hermoso, ¿por qué termina destruido, marchito, avergonzado? Vamos a las palabras de Cristo nuestro Señor, Evangelio de Juan, en su capítulo 15, en el verso 5 dice: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. ¿Observas que nuestro Señor dice que nosotros somos las ramas de una vid, como en el video que estábamos observando? ¿Y cómo llevamos mucho fruto en este nuevo año? ¿Cómo seremos fructíferos? ¿Cómo veremos sus bendiciones? Dice, el que permanece en mí. Luego está la palabra separados. ¿Y qué pasa al separarnos? Dice, se seca. De uvas terminó siendo zarzas. Y la razón fue que hubo una ruptura, una separación. Debo hacer esta afirmación. Dios me eligió para ser vid, pero puedo secarme como zarza. Esto es lo que estamos leyendo en la palabra para el 2024. Dios quiere que yo sea una vid y que sea fructífero, pero puedo secarme como una zarza. ¿De qué depende? Bueno, antes de la explicación, permíteme mostrarte, porque quizás hayan personas escépticas o dudosas. La palabra de Dios es tan confiable que tiene evidencias poderosas, históricas, arqueológicas, sociológicas y hasta científicas. Voy a hablarte de la evidencia demasiado confiable que tenemos al estudiar a Jeremías. Jeremías tiene demasiado peso para nosotros. Esa palabra en especial, ¿será que sí es posible que seamos una vid con frutos, o el riesgo de llegar a secarnos como una zarza? ¿Podemos confiar en esa palabra? Bueno, voy a mostrarte algo acerca de Jeremías importante. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. ¿Escuchaste la afirmación del video introductorio? Del video panorámico de este profeta. Dice que se cumplió y da acontecimientos históricos. Dice que hubo invasión para Israel y habla de la época de un rey que fue el más poderoso de ese imperio babilónico, que habla de Nabucodonosor. Permíteme mostrarte lo que dice la Biblia acerca del autor. Jeremías capítulo 1, versículo 1 dice: Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Muy bien, nos está hablando exactamente del lugar donde él provino, y no es un lugar ficticio o imaginario. Vamos a ir hasta allá. Observemos el mapa, la ubicación geográfica del lugar de Jeremías. ¿Observas el círculo rojo? Anatot. Quiero decirte que ese lugar existe hasta el día de hoy, solo 4 o 5 kilómetros al sur de Jerusalén. El lugar en la actualidad se ve de esta manera. Puedes ver, hay registros arqueológicos, hay actualmente asentamientos humanos. Esa es la tierra de la que provenía Jeremías. Entonces no estamos frente a una situación ni hipotética, ni subjetiva, ni tampoco simbólica.
Es un lugar real con una persona real. Ahora veamos la datación. Ya vimos el autor, ahora veamos a ver si hay evidencia histórica del tiempo, la datación. Jeremías en su capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice el año en que sucedió y dice también el reino, el que estaba gobernando esa tierra. Bueno, eso pasó. Entonces la vida de Jeremías transcurre entre siglo VI y siglo VII. Esta es la época exacta que nos mencionan las Escrituras, y así efectivamente sucedió, donde Dios le dio el mensaje a Jeremías: árbol plantado o zarzas. Voy a mostrarte los reyes que transcurrieron y que la Biblia los menciona, que Jeremías estuvo en el reinado de ellos. El primero, como vimos, Josías. El rey Josías gobernó entre el año 640 al 609 a.C. Posteriormente vino el rey Joacás. Año 609, solamente gobernó un breve tiempo en ese año. Luego el rey Joacín, año 609 al 598. Luego el rey Joaquín, 598 al 597. Y el último rey que tuvo Judá, el rey Sedequías, 597 a 586. Son evidencias irrefutables de la existencia real de este profeta. Estamos entonces leyendo un libro muy serio. Estamos leyendo una palabra de Dios que no debe ser puesta en duda. Voy a ir un poco más allá para quitar cualquier ateísmo, cualquier burla que se pueda presentar frente a la revelación de Dios, a la autenticidad y seriedad de la palabra. Voy a ir a evidencia extra bíblica que está fuera de la palabra de Dios. Permíteme ir a un lugar bellísimo, exótico en la tierra. Vamos hacia Inglaterra. Estás viendo en este instante a Londres. En este lugar queda este museo. Se llama el Museo Británico. Como ves, recoge historia de las monarquías, de los reyes, armamento antiguo, hay joyas de la corona, hay historia natural también. Todo eso, cuando vayamos a Londres, vamos a recordar esta grandiosa palabra que nuestro Dios y Señor nos dio para este año 2024. ¿Por qué es importante esta noche el Museo Británico? Les voy a mostrar a este científico. El científico se llama Michael Hursa British. Este científico, apenas muy reciente, en el año 2007, logró la lectura de esa pieza arqueológica. Esa pieza arqueológica es muy antigua, que reposa en ese museo, el Museo Británico. Ellos conservan esta excavación que hubo en el antiguo imperio babilónico, en Irán. Existió esta excavación y la descubrieron, pero no habían podido leer la escritura cuneiforme muy antigua. Este hombre extraordinario de la Universidad de Viena, él es austriaco, fue el científico que logró descifrar lo que decía. Aquí les enseño lo que dice la escritura. Dice: Nebo Sarsequín, oficial del rey, llevó oro al templo de Esagila. Este templo quedaba en Babilonia. Era escritos de los tiempos de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey. Es asombrosa su relación con la Biblia porque le da la gran seriedad, el peso que tiene Jeremías. Leamos Jeremías 39:3. Dice: por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Nergal Sarecer de Samgar, Nebo Sarsequín, un oficial principal. Aquí tenemos. No, me dan ganas de gritar aleluya, porque la Biblia no es un libro cualquiera.
No está jugando Dios con nosotros. Encontraron en evidencia en Babilonia, reposa en el museo de Inglaterra. Queridos, ¿por qué razón? La Biblia dice la verdad. Lo que encontraron allí ratifica a Jeremías. Vamos a otro pasaje de Jeremías en el capítulo 32, versículo 16. Después de entregarle la escritura a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor. Maravilloso, ya fuimos hasta Inglaterra, ahora nos vamos a dirigir hasta Israel. Dirijámonos, por favor. Ese es el Museo de Israel. ¿Por qué estamos observando? ¿Por qué estamos yendo hasta allí? Porque en ese lugar, en el año 1870, un arqueólogo, les voy a presentar a este arqueólogo, el doctor Naaman Avidat, en el año 1870 tuvo un enorme descubrimiento para la autenticidad y seriedad de Jeremías. Aquí te lo enseño. Tenemos 2 piezas de arcilla de esa época de Jeremías. ¿Qué es lo que dicen ellas? Que le pertenecían a Baruch. ¡Oh, santo Dios! Demos una alabanza a nuestro Dios por su palabra. Gracias, mi Señor, por las evidencias que tú permites. La palabra de Dios es la verdad. Estamos entonces examinando evidencia demasiado seria, demasiado trascendente, en la que nosotros podemos confiar. Lo que dijo Jeremías sí fue inspirado por Dios y tiene hoy una implicación para nuestro nuevo año demasiado importante para prestarle atención. Voy a ir hacia Jeremías en su versículo 5 y 6. Dice el versículo 5 y 6, así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres y que se apoya en fuerzas humanas, que aparta su corazón del Señor, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en sequedad del desierto y en tierra de sal donde nadie habita. Aquí viene el primer principio de esta palabra que Dios me dio. Árbol o zarza, no por desconocimiento, sino por desconfianza. No es porque no conozcamos. Esa palabra fue dada a personas que sí tienen acceso a la palabra de Dios, sí tienen acceso al mensaje de Dios, y no es asunto de ignorancia, es asunto de confianza. En los planes, en las decisiones, en los proyectos y en tus acciones para el año nuevo, ¿dependerás del Rey? ¿Confiaremos en Él o no? De eso depende, como el video que vimos introductorio, ¿vides llenas de frutos o secarnos? Vamos al Salmo capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado. Lo mismo que dice Jeremías 17, Dios usa al rey David para escribirlo. Árbol plantado a orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja, terminan secos, terminan como zarza arrastrada por el viento. No solamente Jeremías, entonces, hallamos una reflexión en todas las escrituras sobre lo que significa confiar en Dios. Proverbios, capítulo 16, versículo 20. El que atiende a la palabra de Dios prospera. Dichoso el que confía. Dice dichoso Jeremías 17, el Salmo 1 y ahora Proverbios 16. Nos dice que confiar en el Señor en este año 2024 nos traerá dicha. Ahora vamos al Proverbios 28, verso 25 y 26. Dice: el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Se suma la riqueza doctrinal en las Sagradas Escrituras, hablándonos para el 2024, ¿en quién confiamos? De eso depende la prosperidad y la dicha. Ahora, quiero que vayamos
hacia Isaías, otro de los grandes profetas, uno de los profetas mayores, llamados así en la teología. Isaías 26, versículo 3 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. La Biblia nos insiste a través de Jeremías, a través de los Salmos, a través de los Proverbios y ahora del gran Isaías, que la dicha y la prosperidad de Dios para hacer esas ramas llenas de fruto depende de confianza en este año. ¿Qué tanto confiaremos para nuestras decisiones? ¿Qué tanto confiaremos para nuestro servicio a nuestro Dios? Permíteme recurrir a las palabras de un gran teólogo, John Trapp. John Trapp, el inglés del siglo XVII, el que admiramos tanto porque renunció a ser rector de una universidad por ser un capellán con los soldados en esa época de guerra. Él dijo así acerca de Jeremías 17: así muchos ricos son miserables, porque al poner la confianza en su riqueza tejen un hilo hermoso, el cual solo servirá para estrangularse, tanto temporal como eternamente. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Dios mío, que no hagamos un cordón para luego estrangularnos. ¿Qué cordón es ese? Dice John Trapp con toda seriedad. Jeremías 17 nos está diciendo que es la confianza. Si nuestras decisiones para confiar en el dinero, en los proyectos, en nuestro propio trabajo, entonces será un hilo hermoso, pero peligroso, con que terminaremos haciéndonos mucho daño. Vamos a Jeremías en su versículo 11. Dice: el que acapara las riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá. Al final no será más que un insensato. Jeremías ahonda. El Espíritu de Dios lo pone a ahondar en este tema de la confianza. Ahora está hablando de confianza en las riquezas, insiste, pero nos trae un elemento para nuestra reflexión, y es el elemento de una perdiz que empolla huevos ajenos. Voy a acudir a otro experto en la teología, el teólogo, aquí se los presento, Everett Falconer Harrison. Él es un norteamericano, graduado y doctorado en la Universidad de Princeton. Vivió casi 100 años, nació en el 1902 hasta falleció en el 1999. Él, un experto en la cultura y en la historia, nos dice: la referencia a la perdiz que hace Jeremías es a la creencia popular de esa época, de que incubaba los huevos de otras aves. Así como los polluelos pronto se dan cuenta de la naturaleza falsa de su madre y se apartan del nido, así los que confiaron en sus riquezas, ellas desaparecen justo cuando el dueño cuenta con ellas para su seguridad. En el año 2024, nuestro Señor quiere advertirnos que todo aquello en que confiemos que no sea el Señor, eso será perdido. Como un ave que empieza a empollar huevos ajenos, cuando ellos nacen detectan que no es su madre, detecta que no es su especie y van a huir. Si hacemos esfuerzo, nos retiramos de servirle al Señor, dejamos de honrarlo y de darle al Señor todo lo que debemos darle, serán empollar huevos ajenos. El día que vayamos a confiar en ellos, ahora sí voy a disfrutar de esas bendiciones, nos habremos engañado, porque todo lo que se edifica sin Dios o desobedeciendo a Dios es perdido. Se te va a esfumar. Ay, yo tendré más tiempo para la familia al no estar en el servicio a Dios. Ay, me dedicaré más tiempo a mí, tendré más ahorros. Eso no es verdad. La verdad es que solo somos benditos con Él, caminando con nuestro Señor. Aquí viene el siguiente principio. El riesgo no es dejarlo, sino cambiarlo. Es el gran riesgo que nos está mostrando Dios a través de Jeremías.
no que nos volvamos ateos o satánicos. El riesgo es que a su pueblo empiece a cambiarlo, no dejar a Dios, pero en el 2024 empezar a cambiarlo por un negocio, por un estudio y decir, sí, es que eso me va a dar felicidad. No, Dios nos dice, la felicidad viene de mí, dice el Señor, no lo cambies. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, en la ley de Dios dice así, me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Observan lo que está sobresaltado en rojo. Me provocaron a celos. ¿Con qué? Con ídolos. No fue que se apartaron de Dios. No es que se volvieron hindúes o musulmanes. Dice que al mismo tiempo que iban al templo de Dios, tenían ídolos. Cambiar a Dios por ídolos. Es el riesgo del 2024. Ten mucho cuidado con las ofertas que te van a hacer en este año y que se cruzan con el servicio a Dios, que se van a cruzar con tu devoción y fidelidad a la iglesia, al llamado de Dios. Ten cuidado, porque es lo que Dios nos está advirtiendo a través de Jeremías 17, como un árbol verde destinado y con promesas grandes se seca, y es por cambiar al Señor. Ezequiel capítulo 13, verso 2 y 3 dice, hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios. Diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente, ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Continúa la palabra insensato, que Jeremías 17 dice que es insensato el que confía en sus riquezas, el que cambia a Dios por riquezas. Luego, continuamos con Deuteronomio, que nos dice que también es insensato el que lo cambia por ídolos, pero ahora en Ezequiel dice que lo cambian por sus propios deseos. No menciona ídolos, no menciona la riqueza, sino menciona ¿qué? Ay, estoy cansado, desanimado con la iglesia. Ay, esto es como que es mucha carga, ya siento carga al ir, yo no quiero hacer las cosas por carga. ¿Has oído personas así? Los deseos dejan al Señor o lo cambian al Señor por seguir sus deseos. Versículo 15 de Jeremías 17 dice, no falta quien pregunte, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se haga realidad. Muy bien, me voy a dirigir al siguiente riesgo del 2024 que Dios nos dice en esta profecía. El segundo riesgo, ya vimos que fue cambiarlo, este siguiente es la duda, el riesgo de la duda y de menospreciar la palabra. Si Dios dice que eso va a pasar, es porque nos va a pasar. En el 2024 habrán momentos así de ofensivos, tal vez dardos que el enemigo nos lance, tal vez palabras de otras personas que nos digan, a ver qué ha pasado en la iglesia, qué ha pasado con consagrarte y servirle al Señor, qué has sacado. ¿Dónde están esas promesas? Eso es como un idealismo en la iglesia. Te suben los ideales y te hacen soñar, pero nada pasa. Quiero demostrarte que no es nuevo. No solo pasó en los tiempos de Jeremías, ha pasado en otros tiempos en las Escrituras y va a pasar ahora, 2024. Voy a ir a Isaías otra vez, el profeta mayor. Capítulo 5, verso 18 y 19 dice, ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta, y dicen que Dios se apure. Mira los tan exigentes, que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Entonces no pasó solo en Jeremías, en los tiempos de Isaías también hay gente que puso en duda y menospreció, pues que se apresure, que rápido, a ver, ¿dónde está las bendiciones?
Vamos a Segunda de Pedro. Imagínate, también en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: ante todo ustedes deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Mira lo que dirán: ¿qué hubo de las promesas de la venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde la creación. Aterrador, ofensivo escuchar esto, demasiado peligroso. Este riesgo va a estar en el 2024. ¿Cuál? Dudar de la palabra, dudar que con Dios y plantados en Él, dejando que Él trate con nosotros, daremos fruto y prosperaremos. Habrá gente que se burle de nosotros por creer esto. Lucas, estas palabras son mayores, son las palabras de Cristo. Lucas capítulo 6, verso 44 y 45 dice: a cada árbol se le reconoce por su fruto, dijo el Señor. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce bien, pero el que es malo de su maldad produce mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Dios, el Señor, nos está diciendo uvas y pueden volverse zarzas. ¿De qué depende? De lo que atesora en el corazón. En el 2024, ¿atesoraremos la palabra de Dios? ¿Confiaremos en ella? ¿O dejaremos que nos minen el corazón? Que los comentarios de gente burlona, de gente atrevida, de gente maliciosa, llenen nuestro corazón. ¿Uvas o zarzas? ¡Wow! Señor Jesucristo habla de Jeremías 17 y nos asegura que dependerá de lo que llevemos en el corazón. Yo quiero 2024 llevar la palabra de Jeremías. ¿Tú también? Me emociona decirte esto, porque mis planes no son apartarme. Después de todos estos años de caminar con Dios, 3 décadas ya de servirle, pues yo quiero cerrar mis oídos y decirle no a los ataques del diablo. Esto espantó tanto a Jeremías, estas palabras que el pueblo decía, tan insultantes eran esas palabras y ofensivas, que mira lo que Jeremías respondió en el versículo 16. Así respondió Jeremías: yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor. Uy, Dios, esto tocó mi corazón. Dios me está hablando a mí y ataques que podría tener. Jeremías responde y dice: yo no voy a dudar de la palabra. No he deseado que venga esa calamidad. No quiero terminar en zarza y secarme. Hay aquí personas conmigo que me están en este momento viendo, que están ayunando en este instante conmigo, llamados a pastorear ovejas del Señor. Y esta palabra es muy directa. ¿Dejaremos el ministerio este año? ¿Dejaremos el servicio por esas palabras que tratarán de minar nuestro corazón? Leamos lo que dijo Charles Spurgeon acerca de Jeremías 17. Dijo: Dios quiso enseñarle a Jeremías que la riqueza y los logros del malvado tienen implícita una maldición, y que recordara bien que las aflicciones, las pérdidas y las pruebas del justo tienen escondida una gran bendición. ¡Wow! ¡Qué palabras tan lindas de este hombre de Dios! Charles Spurgeon, del siglo XIX. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas! Queridos, todas las aflicciones que vivamos, pero si estamos en el servicio, ¿qué tienen escondida? Va a haber bendición. Pero todo lo que se acumule, y los logros y estudios y ascensos y todo eso que se hace sin el Señor, tiene escondida una maldición. Oh Señor, ayúdanos a serte fieles. Finalmente, deseo ir a una parte preciosa de la palabra de este año. No todos son advertencias, no todos son cuidados. Mira lo que dice, versículo 10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Finalmente, hoy quiero compartir esto de la palabra
de Dios a través de Jeremías. Deseo compartirles que Dios es Dios de recompensas. Eso dice el versículo 10. Nuestro Señor dice a través del versículo 10 que Él va a darle a cada uno. Pero miremos algo más que dice al final de ese versículo 10. Dice, según sus acciones. Según la confianza, con obras, no solo con sentimientos, dice el versículo 10, según sus acciones. Entonces no solo oremos, sino vivamos esas oraciones. No solo sintamos la fe, sino tomemos decisiones que caminen en esa fe. Dios tiene recompensas. Quiero terminar con una historia que le conté al inicio de este año. Realmente me maravilló. Es la historia de una mujer, pero empieza con su progenitor. El padre de esta mujer fue considerado en la década de los 60 el hombre más rico del mundo, según la revista People, la revista Fortune, Vanity Fair y muchas de las más importantes. Ahí lo tienen, se los presento. En ese mismo Dallas, después de que esta casa fuera modelada por el hombre de confianza de George Washington, Vernon, pero por supuesto ahora un poco más grande, otro tejano rico y su mujer van por ahí con su ritual matutino de izar la bandera. Pero Haralson Lafayette Hunt es el tejano más rico de todos. Hasta recientemente tenía fama de ser el hombre más rico del mundo, pero ahora parece haberse tropezado un poco con esas particulares afirmaciones. Es un multimillonario que estima poner su valor entre 300 y 500 millones de libras. Sus ingresos semanales son alrededor de $500,000 de libras, es decir, más de 75,000 libras al día. Ha hecho todo su dinero en petróleo, y todavía lo hace sobre todo en el petróleo, aunque ahora se ha diversificado en todo, desde la cría de ganado, venta de bienes raíces, venta de patentes medicinales, a la promoción de equipos de fútbol, también enlata comida y construye centros turísticos. Muy bien, ¿quién es este hombre? Como escucharon su nombre, Haralson Lafayette Hunt. Aquí les presento una foto suya. Este es una representación en bronce que cuando vayas a Texas puedes pedir que te lleven a un pueblo llamado Kilgore. Allí en el Museo de Texas está la representación de Haralson Lafayette Hunt. La que está a su lado es la historia de nuestra heroína de hoy. La historia de ella comienza con este hombre, como escucharon, amigo del presidente de los Estados Unidos, hombre más rico en el mundo que existía en ese momento, en la década de los 60. Pero este hombre vivió un pecado horrible, tuvo bigamia, se enamoró de una secretaria de una de sus empresas, le compró una mansión, la llevó a vivir allí y la tuvo como una amante, un doble hogar. La humillación para esta niña llamada, como la vieron ahí, June Hunt, la humillación fue grande. Le decían fruto de un adulterio, ilegítima y bastarda. Su padre no le dio el apellido a ella y otros 3 hermanos. Tuvo 4 hijos con ella y tuvo 9 hijos con otro. 15 hijos en total tuvo este hombre y los tuvo ocultos. Pero pasó un evento en la vida de ella. Un día falleció la esposa legítima de Haralson Lafayette. Entonces este hombre tomó a su madre como esposa. Les voy a enseñar fotos del matrimonio suyo. Allí puedes observar el momento en que él se casa con la mamá de June Hunt. Ahí los tienes ya en edad avanzada al lado derecho viviendo en el matrimonio. Muy bien, las cosas cambiaron de Cenicienta a princesa. De la que no tenía apellido, ahora recibe el apellido del hombre más rico del mundo. Ahora vienen autos de lujo, viajes por el mundo. Lo asombroso de esta historia es que ella parece como si se hubiera leído Jeremías 17. En verdad sí lo hizo, porque la mamá de ella
En esos tiempos de humillación, de ser la amante, la escondida, ella se acerca a Cristo, entrega su vida en la iglesia metodista, iglesia cristiana metodista de los Estados Unidos, lleva a sus hijos a la iglesia y Jung-hoon se enamora con una fe férrea en Dios. Ahora que sufre el cambio de cenicienta a princesa, de escondida a salir en periódicos y revistas y televisión, ahora la superadinerada, pero ella mantiene confianza en Dios. Su padre viene a preguntarle: hija, ¿qué quieres estudiar? ¿Dónde deseas estudiar? En cualquier parte del mundo te pago. Recuerda, su papá es el hombre más rico del mundo. ¿Sabes qué dice ella? Padre, yo quiero estudiar una universidad cristiana, quiero estudiar música porque quiero servirle al Señor en su iglesia. No, aterrador, no lo podía creer, era una locura. Queridos, esta niña se consagró totalmente a nuestro Dios. Se volvió una escritora. Aquí tengo en mis manos uno de sus libros. Sus libros ya están en varios idiomas, están en español, ella aún está viva. Por ejemplo, se llama El Bullying. Aquí les muestro otros más en la pantalla. Ella ha escrito sobre el suicidio, ha escrito sobre la depresión y otros temas más sensibles para la sociedad. Ella fue invitada por Billy Graham a las campañas, la llevaban a tocar por el famoso Bill Bright, que él fundó la Cruzada Estudiantil para Cristo, que fue el predicador a los universitarios, a más universidades en el mundo, y la llevaban a ella, a Jung-hoon, a contar la historia de una supermillonaria que le servía a Cristo, la que antes fue humillada y ahora Dios mira, pero se mantiene fiel. Ella no se seca como una zarza. Ella no termina avergonzada como la historia de otros hijos de millonarios. Sus dos hermanos de Jung-hoon, fueron los creadores del Super Bowl. Ese tazón de campeonato de fútbol americano, ellos fueron los dueños de eso, de petroleras. Pero ella se mantiene en su servicio al Señor. Hasta el día de hoy, su programa de radio, escúchame los frutos que ha dado, no solamente libros, no solamente que va a predicar a campañas impresionantes de todo el mundo, sino que además su programa de radio es transmitido por 167 emisoras. Y les voy a mostrar una entrevista reciente que le hicieron a ella. Aquí dice Jung-hoon, estamos leyendo el Dallas Morning News, y dice así: yo era el hazmerreír de la gente, pero era fiel al Señor. Solo quiero ser fiel a ser incluso, si no siempre tiene sentido lo que Dios me está llevando a hacer. Ella parece un Jeremías, ¿no? Dice, como heredera de la fortuna Hunt Oil Co. Jung-hoon podría estar haciendo casi todo lo que quiera o nada en absoluto. Dice, es tan rica, quedó tan millonaria que ella no pudiera no trabajar jamás y sobrevivía haciendo lo que quiera. Pero 5 veces a la semana está en un estudio de transmisión de Dallas hasta la 1 a.m. ¿Qué? Una supermillonaria, y se queda hasta la madrugada predicando, recibiendo llamadas de almas problemáticas de todo Estados Unidos en su programa de radio llamado Hope in the Night. Por favor, una alabanza a Dios. Dios sí tiene todavía a sus fieles. ¿Y qué hace Dios con sus fieles? Los vuelve árboles fructíferos, los vuelve dichosos y lo prospera. ¿Cuántos millonarios se suicidan, se quitan la vida, se casan 10 veces y adulteran, las drogas sumergido? Pero aquí está la historia, se cumple en Jeremías 17. El que es árbol plantado, el que confía en el Señor, esa persona es dichosa y esa persona es prosperada. De una hija de adulterio, escondida y sin apellido, ahora mira, una princesa de Dios, dando frutos por el mundo entero. Y es lo que Dios está planeando para ti y para mí. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Ya vimos el peligro de no dudar de la palabra, de no mofarnos, el peligro de no confiar en las riquezas y el peligro de no cambiarlo.